Muy buenos días mis hermanos, Dios los bendiga muy grandemente. Demos de verdad el día de hoy, domingo, muchas gracias a Dios por cómo Él nos ha guardado durante esta semana, desde la última vez que pudimos escuchar su palabra como congregación. Y aún en tiempos de pandemia le damos gracias porque escuchamos la palabra, escuchamos acerca de sus escrituras, también adoramos a Dios y sinceramente podemos sentirnos como que estamos juntos. Y el Señor, el mismo Dios que salvó a cada uno de nosotros, nos escucha. Gracias por su obra en la iglesia, porque a pesar de este tiempo de pandemia, seguimos en acción, obrando. Y gracias a Dios por la obra que Él ha permitido que la iglesia haga. Espero de todo corazón que todos ustedes escuchen, que la iglesia completa pueda escuchar y que no solamente la iglesia, sino otras personas también puedan escuchar el mensaje de hoy ahora que se tienen los medios para que se pueda. Debemos dar, hermanos, muchísimas gracias a Dios porque Él nos guarda de todas las cosas malas y nos ha guardado de muchísimas cosas que nosotros ni siquiera tenemos idea. En este momento hay en el mundo muchas cosas ocurriendo, guerras en varias partes, muertes en muchas partes. Y nosotros en este país, en este sitio en el que estamos viviendo una vida básicamente tranquila. Pueden ocurrirnos muchísimas cosas, podemos estar en algún momento en peligros muchísimo más grandes. Sin embargo, el Señor ha tenido misericordia con nosotros. Y una de las cosas que pasa en el mundo en este momento es de lo que seguramente muchos de ustedes están enterados, el conflicto que está pasando entre los israelitas y los palestinos. Y justamente quería hablar un poco acerca de eso, porque siguiendo las noticias en estas últimas semanas, de verdad que me ha hecho pensar mucho en lo que es el pueblo de Israel, el cristianismo, el amor de Dios para con su pueblo, para con la iglesia, para con Israel, para con el mundo. Eh, y me ha hecho pensar mucho también en su abundante gracia. Muchas veces, a lo mejor, muchos de nosotros nos hemos preguntado, y muchas personas se han preguntado, ¿qué es exactamente lo que Dios tiene planificado para el pueblo de Israel? Sí, hay mucho debate en cuanto a si Israel es o no un pueblo que todavía sigue teniendo relevancia en el plan de Dios, o si ya dejó de ser relevante y ahora la iglesia es la que em, tiene la preeminencia en el plan. Incluso hay diferentes posiciones en el cristianismo según diferentes dogmas que hay y estudios. Algunos que piensan, como por ejemplo los premilenaristas, ellos creen que, por ejemplo, el rapto y la segunda venida son acontecimientos distintos y junto con eso piensan que Dios tiene un plan distinto para Israel y para la iglesia, otro plan aparte. Es decir, que hay dos programas separados, uno para Israel y uno para la iglesia. Esto es el premilenarismo y dentro del premilenarismo podemos encontrar por ejemplo, a los pretribulacionistas, a los posttribulacionistas, a los mesotribulacionistas, y están los que optan por la posición del rapto parcial premilenarista. Es decir, hay diferentes posiciones dentro del premilenarismo, pero es la posición que predomina. Por encima del amilenarismo y del postmilenarismo, por ejemplo, los postmilenaristas y amilenaristas piensan que la segunda venida y el rapto son un solo acontecimiento. Es decir, significan lo mismo. Cristo viene una sola vez, no es que primero haya un rapto y luego eh, una segunda venida de Jesucristo. Y piensan que Israel y la iglesia son ahora uno solo. Es decir, Dios trabajó con la humanidad primero con Israel, ese era su pueblo, ahora Israel ya no es su pueblo
y no será más su pueblo, sino que su pueblo es ahora la iglesia. Ese es el amilenarismo y posmilenarismo. Así que el asunto es que inclinarse por una posición u otra es un desafío, bueno, doctrinal en primer lugar. Se necesita estudiar suficiente para tener una opinión, aunque ya muchos tienen una opinión segura acerca de esto. Sin embargo, podemos pensar, ¿importa demasiado si Israel es o no una nación que Dios restaurará? Eh, Nosotros podemos decir incluso, bueno, Dios sabrá, solo podemos orar por ellos, de todos modos la salvación es para todos. No parece malo opinar de esta forma tan conservadora, si no fuese porque las evidencias bíblicas apuntan a favor de una respuesta plausible, según mi opinión. Ahora, podemos pensar de la siguiente manera, que Israel es una nación rebelde, que es una nación que ha ofendido a Dios, que no ha buscado a Dios, incluso cuando Dios ha hecho tantas maravillas con ellos. El Señor los salvó, los sacó de Egipto, les mostró maravillas en el desierto, sacó a los cananeos de esa tierra y los introdujo en la tierra prometida, los salvó de tal manera que los hizo una nación grande y poderosa en medio de las demás naciones paganas. Aún así, Israel desechó o quiso ir en contra de su Dios. Pensando en esto, hermanos, decía, muchas veces nosotros decimos, bueno, qué pueblo tan rebelde y miserable, que teniendo un Dios tan poderoso lo han rechazado. Y habiendo el mismo Dios enviado a su Hijo a el mundo para que ellos creyeran en Él, lo rechazaron y lo crucificaron. Usted puede pensar eso. Podemos nosotros pensar, bueno, estos israelitas tan desobedientes, sin embargo, hermano, tengo que, bueno, decirte una cosa, si nosotros o si a nosotros nos sorprende la actitud de los judíos al rechazar a Cristo, necesitamos avergonzarnos, hermanos, porque nosotros haríamos exactamente lo mismo, o lo haríamos incluso hasta peor. Si la misma Trinidad, un ejemplo que quiero colocar, hermano, si en lugar de Israel hubiésemos sido nosotros, y si la misma Trinidad se nos hubiese presentado frente a nosotros en toda su gloria, hermano mío, nosotros hubiésemos sido 1000 veces más rebeldes que el peor de los judíos. El punto es, hermanos, que sí, muchas veces nos preguntamos si Israel sí o si Israel no. Oh Israel, qué pueblo tan rebelde. Gracias Dios porque te hemos aceptado, gracias Dios porque hemos acudido a ti y en cambio tu pueblo no. Sin embargo, hermanos, cuidado, cuidado, porque nosotros, como dije, hubiésemos pecado 1000 veces peor que el pueblo de Israel. Cada uno de nosotros hubiese hecho algo muchísimo peor de lo que hubiese hecho el peor de los judíos. En primer lugar, hermano, tiene que conocer que nadie es justo delante de Dios. Escuche esto, habían dos hermanos a los cuales sus padres le dejaron una responsabilidad en casa. Tenían que cuidar de la casa, mantener todo en orden mientras ellos dos no estuvieran. Ahora, la responsabilidad caía sobre el mayor y a él se le dijo que debía cuidar de su hermano menor y que debía cuidar la casa. Cuando ellos se fueron y luego regresaron, se encontraron con que en la casa había un desastre bastante grande. Había agua por todos lados porque se dejaron los grifos abiertos. Había tierra por todos lados porque los niños salieron al patio a jugar y entraron y llenaron toda la casa de suciedad. Todos sus juguetes estaban regados por todas partes y todos los arreglos que tenía la persona en la sala, en el comedor, estaban por el suelo. Muchos de ellos estaban rotos. O sea que el desastre fue inmenso de parte de estos dos hermanos mientras se quedaron en su casa. Ahora,
Cuando ellos llegan, ellos dicen a su hijo mayor que él no ha cumplido con la tarea que se le ha encomendado y recibe un justo castigo. El hermano menor entonces dice, mamá, yo sabía que él tenía que hacer todas estas cosas y que él tenía que ser responsable. Si tú quieres, entonces la próxima vez déjame a mí responsable y no a mi hermano mayor. Entonces la mamá le dijo, no, un momento, tú sabías cuál era tu responsabilidad. Te aseguro que si yo te hubiese dejado a ti bajo la responsabilidad de esta casa, el desastre hubiese sido muchísimo mayor. Y por supuesto, los dos tenían entonces la culpa. Y la mamá lo sabía. El hijo mayor tenía una responsabilidad, pero el hijo menor sabía que era lo que tenía que hacer en la casa. Sin embargo, no lo hizo. ¿Y cómo iba ella entonces a la próxima vez dejar a su hermano menor a cargo si ni siquiera fue responsable a la orden que se les dio? Así, hermanos, pasa con nosotros. Israel es cierto, no fue responsable, huyó, y ahorita están metidos en un mundo bastante alejado de Dios, aunque siguen a un único Dios, pero rechazan a Jesucristo en general, porque no todos los judíos lo hacen. Pero nosotros, hermanos, no hubiésemos por nada del mundo sido mejor que ellos nunca, nunca. Y tienes que entender eso entonces, que nadie es justo delante de Dios. Jamás hemos sido mejor que los judíos, hermanos. Dios mismo le dijo a su pueblo, vuestras justicias son como trapo de inmundicia. Ahora nos hacemos la pregunta a nosotros, nuestras justicias, hubiesen sido mejores que las del pueblo de Israel? Hermano, hablando del pueblo de Israel, recordemos a Jacob, que luego fue llamado Israel. Jacob era un engañador. Ahora, nosotros somos más honestos que Jacob. Los hijos de Jacob, por ejemplo, vendieron a su hermano. Ahora, nosotros tratamos mejor a nuestros hermanos. Por ejemplo, Judá cayó en inmoralidad sexual. Ahora, ¿es tu mente más santa que la de Judá? ¿Eres tú más santo en ese sentido que Judá? No. Ahora, todos olvidaron los preceptos de su Dios. ¿Y tú guardas los preceptos de Dios? Ellos los dejaron, pero tú los guardas todos. Ellos adoraron en el desierto a un becerro de oro. Un ídolo enorme hicieron para ellos mismos. ¿Y nosotros? ¿En serio? ¿Somos mejores que ellos? ¿No nos hacemos nosotros ídolos también? Quisiera que por favor leyera Romanos, el capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermano, todos pecaron. Es un versículo que te aprendiste de memoria desde el principio para evangelizar a otros. Pero recuérdalo ahora, si te haces la pregunta, o si piensas que tú puedes ser mejor que cualquier judío, o mejor que cualquier israelita que rechazó a su Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y sigue diciendo, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Si tú eres justo y si tienes salvación, es por pura gracia. Y si hay uno justo, ese es Dios. Justo es Dios. Justo es Jesucristo. No tú. Porque tus justicias son peor que trapo de inmundicia. Así que recuerda, nadie es justo delante de Dios. Y también entiende esto, que el Hijo tuvo que padecer y morir igual por ti que por ellos. El sacrificio de Cristo no fue menor para nosotros. Nosotros decimos, sí, Israel rechazó a Dios. ¡Qué pueblo tan rebelde! Pero, ¿qué? ¿Nosotros somos acaso mejores que eso?
De ninguna manera. El sacrificio de Cristo y el sufrimiento que tuvo en la cruz fue el mismo tanto para ellos como para nosotros. Él murió para todos porque todos somos igual de injustos. Y así como Israel rechazó, nosotros también hubiésemos rechazado. Por favor, lee Romanos, capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y qué quiero decir con esto? Que nosotros morimos con Cristo. Él murió igual por nosotros que por el pueblo de Israel. Nosotros no merecíamos un pago más barato que el del pueblo de Israel. Nosotros no merecemos un castigo menor que el del pueblo de Israel. No, nosotros merecemos el castigo que Israel también merece. Y quizás está peor, porque a la final Israel es el pueblo de Dios. Así que si tienes nueva vida, es por Cristo. Es por Cristo. Tú fuiste incapaz de llegar a Dios y obrar para que Él te salvara. Incapaz. Así que no hay justo delante de Dios. No hay ni uno justo delante de Dios. Y el Hijo tuvo que morir y padecer tanto por ti como por el pueblo de Israel. Y si tienes vida ahora, es una vida nueva en Cristo Jesús. Porque Él sí pudo pagar el precio. Ahora, nuestra salvación fue por pura gracia, hermano. Pura, pura gracia. Y date cuenta de lo siguiente. Si Dios hubiese querido, Él no nos hubiera salvado, hermano. Si así hubiese sido su plan desde el principio, de salvar simplemente al pueblo de Israel, a los judíos, y que Cristo muriera solo por ellos, Él hubiese sido justo igual. Hubiese sido justo de todas maneras si hubiese querido desechar a todos los gentiles. ¿Y qué? ¿Tenemos nosotros derecho de reclamar alguna cosa? No tenemos derecho de reclamar nada. Por eso, hermano, es que debemos apreciar tanto nuestra salvación. Porque si nosotros somos salvos ahora, es por el endurecimiento del pueblo de Israel. Simplemente por eso. No porque los gentiles fueran mejores, no porque tú seas mejor, no porque yo sea mejor que un judío. No es porque yo tenga más probabilidades de acercarme a Dios que los judíos. No es porque yo tenga un nivel más alto de moralidad y de santidad que los judíos. No, no es por eso, fue por pura gracia. Por pura gracia, hermano. Si somos salvos, es tan solo por el gran tropiezo judío. Pero te digo una cosa, nosotros hubiésemos tropezado muchísimo peor. Muchas veces nosotros nos hemos tropezado. Y yo en lo particular muchas veces cuando niño me caí y tenía las manos para apoyarme. Si me caía, el golpe tal vez no era tan fuerte y me salvé de darme un fuerte golpe en la cabeza porque paraba el golpe con mis manos. Y a lo mejor mis rodillas eran los que recibían el golpe, mis manos, mis codos, mis brazos. Sin embargo, una vez tuve la oportunidad de ver a una persona fuera de sí, una persona ebria, que se cayó. No colocó sus brazos para sostenerse y pegó su cabeza del asfalto y su mandíbula pegó
completamente del asfalto y la sangre, bueno, se rompió la boca, algunos dientes. El golpe fue horrendo porque era una persona que estaba ebria. Y acordándome de eso, puedo decir, bueno, Israel sí es cierto, ellos cayeron, pero con algo se sostuvieron de verdad. Porque por lo menos ellos todavía creen en su único Dios, aunque rechazan a Jesucristo, pero tienen oportunidad. Y tienen algunos raspones, eh, algunos golpes bastante fuertes, ¿no? Pero tienen su oportunidad. Pero si hubiésemos sido nosotros, hermanos, hubiésemos sido como esa persona ebria, nos hubiésemos dado, pero bien duro contra el asfalto. Y yo creo que al final muchas personas les está pasando eso, se están dando bastante duro con el asfalto. Y hay otros a los que Dios está salvando y están pensando que sí, que podemos ser mucho mejor que el pueblo de Israel, que nosotros sí aceptamos al Señor, que nosotros sí que nosotros sí aceptamos la oportunidad, no aceptamos. Realmente para nosotros hubiese sido peor. Dios por gracia nos ha salvado, por pura gracia. En Romanos, el capítulo 11, el versículo 11 dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Y vemos aquí, de por sí, que ya parece que el Señor tiene un plan especial para su pueblo. Y sigue diciendo: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este ministerio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén y amén. No te ensoberbezcas, hermanos. La gloria por tu salvación es solo
de Dios por medio de la fe en Jesucristo es que eres salvo. No te ensoberbezcas. Tú no eres mayor ni que los israelitas, ni que el judío. Tú no eres mayor que nadie, ni que tus hermanos, ni puedes pensar que tú estás más cerca de Dios o que estuviste más cerca de Dios o tienes algún mérito en cuanto a tu salvación o que eres más inteligente que algún otro porque sí aceptaste la verdad y otros no la aceptaron. O eres mejor que los israelitas porque sí aceptaste a Jesucristo y ellos lo crucificaron. No, hermano, no te ensoberbezcas. Más bien da gracias y ten muchísima más reverencia para Dios. Tu salvación debes vivirla con profunda reverencia. Lee por favor Romanos, el capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Piensa de ti, pensemos de nosotros, la iglesia, pensemos de nuestros hermanos con cordura. Israel es el pueblo de Dios, no dejemos de orar por ellos, no nos creamos la gran cosa. Y demos gracias por el maravilloso plan de Dios, porque si Él lo hubiese preferido, nunca nos hubiese dado salvación. Y eso no sería injusticia, porque merecemos la condenación. Gracias a Dios por Cristo Jesús, por su palabra. Y gracias a Dios por esta hermosa salvación que nos ha dado. Oremos por la iglesia, pero también oremos por el pueblo de Israel, para que el endurecimiento pronto acabe y Cristo venga por su iglesia y restaure su nación. Alabada sea su palabra y gracias a Dios por esta meditación. Dios le bendiga a mis hermanos. Hasta una próxima oportunidad. Que el Señor me dé la bendición de compartir con ustedes las Escrituras. Dios les bendiga.